Este primer panel está dedicado al análisis de los casos que han sido mencionados hoy como los países donde ya el Poder Judicial no es independiente. Vamos a ver el caso o la descripción de lo que ocurre en Argentina, en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador. El primer tema o el primer caso que vamos a analizar es el de Argentina, y quien nos va a describir la situación de Argentina del Poder Judicial es el doctor Máximo von Rüsch, que es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, miembro de varias academias, profesor de Derecho Administrativo, es el presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, además preside una institución que se llama Será Justicia, que es una institución que trata precisamente de defender el proceso del Poder Judicial. Como digo, es actualmente el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual le agradecemos su participación. Máximo. Buenos días a todos. Primero tengo que agradecer al Inter-American Institute of Democracy por esta invitación. Me permito ya acercarme a ustedes para contarles alguna experiencia de en qué estado están las instituciones en la Argentina y en particular lo que pasó este año con un intento de reforma en el Poder Judicial que afortunadamente no tuvo éxito. Como ya decía antes Guillermo Lustó, últimamente se ha hecho pie en Latinoamérica este desprecio de alguna manera impulsado por algunos sectores interesados, donde se cuestiona las instituciones como concepto en sí mismo. Hay algunos que han llegado a hablar de que es una suerte de fetiche lo de las instituciones, lo cual es una barbaridad. Es que se omite considerar o tener en cuenta que las instituciones, en rigor, como lo ha dicho, ¿no es cierto?, Acemoglu, son parte de la infraestructura de un país. Así como un país tiene que tener caminos, ferrocarriles, escuelas, salud, parte de la infraestructura de un país son las instituciones, y eso lo tenemos que tener en claro, especialmente en los países de Latinoamérica. Y en este contexto de las instituciones, los abogados, por lo menos en la Argentina, tenemos una responsabilidad mayúscula con la sociedad. Fíjense que de 69 presidentes que hemos tenido desde 1810, 30 han sido militares y 28 abogados. En particular, desde el año 83, en que se recuperó la democracia, todos han sido abogados. Ahora bien, fíjense que lo paradójico es que siendo todos abogados del año 83, lo que ha caracterizado al país desde entonces es la baja calidad institucional que progresivamente se ha ido degradando, a pesar de que el primer mandato de todo abogado es precisamente defender la Constitución, en cuyo marco se insertan las instituciones. Así, por ejemplo, desde el año 89 se dictó una ley de emergencia, ley que la dictó el presidente Menem en su momento, se prorrogó durante el gobierno de la Rúa, luego el presidente Dualde dictó la suya, y se viene prorrogando anualmente esta ley de emergencia. El actual gobierno ya ha logrado una nueva prórroga de esta ley de emergencia por 2 años más. Y este estado de emergencia que implica que el gobierno goza de amplias facultades para tomar distintos tipos de medidas que en otro contexto requerirían de autorización del Congreso. Esto le da un gran margen, por ejemplo, para renegociar contratos de servicios públicos y tomar medidas en el campo económico sin acudir al Congreso. De la reforma constitucional que tuvimos en el año 94, quedaron varios deberes pendientes que también afectan el funcionamiento de las instituciones. No se ha dictado, por ejemplo, lo que se llama la Ley de Coparticipación de Impuestos. Ninguno de los presidentes desde entonces envió un proyecto al respecto. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que se avasalla la autonomía de las provincias, los estados, ¿no es cierto?, porque los recursos coparticipables que recauda el gobierno nacional, de alguna manera, con esto ejerce presión sobre las provincias que puedan, o gobiernos provinciales que puedan no estar de acuerdo para domesticarlos. Y esto sucesivamente no lo hace ningún gobierno porque, claro, el que viene descubre que esta también es un arma de manejo o de presión y entonces con corta vista no se lo hace.
El Congreso de la Nación, por su lado, ha seguido estableciendo delegaciones al Poder Ejecutivo sin límite de tiempo y fuera de las materias autorizadas, lo que a veces le permite al Poder Ejecutivo manejar discrecionalmente las partidas, por ejemplo, presupuestarias. Entonces, el presupuesto, la ley de presupuesto que hoy justamente se discute aquí en los Estados Unidos, en la Argentina se discute en el Congreso, se aprueba muy rápido y después no se cumple, porque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de pasar partidas de una o ampliar partidas, además da información que no es la adecuada, ¿no es cierto?, sobre los presupuestos de crecimiento y demás, lo que le permite después maniobrar o utilizar los fondos, y la verdad es que no tenemos una verdadera ley de presupuesto. Se han utilizado abusivamente los decretos de necesidad de urgencia, estos decretos que le permiten de alguna manera ejercer atribuciones de tipo legislativo al Poder Ejecutivo, se han utilizado ciertamente de manera abusiva. O sea, pretendieron ser reglamentados en la Constitución del año 94, pero lamentablemente la regulación de ellos no fue lo acertada que tenía que ser. Y, bueno, esto de alguna manera solamente por vía judicial se puede llegar a controlar uno de estos decretos de necesidad de urgencia cuando son excesivos. Los sistemas de contralor administrativo en la Argentina hoy funcionan defectuosamente. Tenemos un órgano que se llama la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, cuyo titular está vacante. Tenemos una oficina anticorrupción, cuyo titular está vacante. Los entes reguladores de los servicios públicos, lo que serían las agencias acá en los Estados Unidos, están de alguna manera cuasi intervenidas. Y luego tenemos un organismo de control externo de la Administración, que es la Auditoría General de la Nación, que si bien trabaja porque tiene la oposición allí mayoría, sus decisiones suelen ser bloqueadas. En este contexto solamente nos queda la justicia, ¿no es cierto? Y su funcionamiento en la Argentina se ha visto afectado de diversas maneras. Diría que una primera forma de retasear ha sido retasear los recursos económicos a la justicia. El tema es esencial, ¿no es cierto?, porque esto se vincula a la efectiva independencia del Poder Judicial. Lo decía ya un jurista en la Argentina de hace muchos años, Benjamín Matienzo: no hay poder sin recursos ni gobierno sin tesoro. Es decir, no hay poder independiente sin recursos suficientes ni facultad plena para disponer de ellos. ¿Conoce la Corte Suprema de la Argentina esas circunstancias? Sí, es plenamente consciente de esto, y año tras año señala en sus presupuestos, que le pide al Poder Ejecutivo, las partidas presupuestarias que necesita. Sin embargo, en la Argentina hay una ley que se llama de autarquía del Poder Judicial, que establece que en teoría el financiamiento el presupuesto del Poder Judicial de la Nación debería tener el equivalente al 3.5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central. Para dar una idea de esto, de acuerdo a esta ley, por ejemplo, en el año 2012 le hubiesen correspondido al Poder Judicial 11.000 millones de pesos, de acuerdo a esta ley aproximadamente. Lo que pidió el Poder Judicial como presupuesto para ese año fue de aproximadamente 7.000 millones de pesos, y lo que le dio el Poder Ejecutivo fueron 6.000. O sea, esto, ¿no es cierto?, esta restricción en los recursos obviamente conspira contra una mejor justicia. Una segunda manera de atacar la independencia del Poder Judicial lo fue a través de la remoción del Procurador Fiscal de la Nación para nombrar en su reemplazo uno claramente identificado con el gobierno. Más o menos los acontecimientos fueron de la siguiente manera. Alguno quizás tendrá conocimiento, pero hay una affair de denuncias contra nuestro actual vicepresidente, una affair de corrupción que está siendo investigado en la justicia, en cuyo marco el Procurador General de la Nación fue cuestionado por el vicepresidente, y esto desencadenó que éste renunciase. El Procurador Fiscal de la Nación es el quien ejerce, ¿no es cierto?, el mayor autoridad que ejerce el rol acusatorio, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema. Este Procurador Fiscal renunció, que era el doctor Rigui. Se hizo un proceso de designación que establece las leyes para designar al nuevo. Se presentó un candidato que era francamente inaceptable,
afortunadamente fue rechazado por muchas instituciones, entre ellas nuestro colegio. No prosperó su designación, pero se designó después a una procuradora, la doctora Gil Carbó, que, si bien se trata de una candidata con solvencia profesional, realmente se ha terminado identificando, ¿no es cierto?, en gran parte con las políticas del gobierno, y esto tampoco es bueno. Esta procuradora fundó pocos meses después de ser nombrada una agrupación que le denominó Justicia Legítima, como si hubiese una justicia que no fuese legítima, ¿no es cierto?, utilizando un juego de palabras. Y desde un principio ejerció el rol de hostigar, si de alguna manera se puede decir así, a la Corte Suprema. La Corte, en un momento determinado, de algunos fallos que no le gustaron al gobierno y motivaron el rechazo por parte de una comisión de independencia judicial que está integrada por algunos jueces de la Corte Suprema y otros jueces y la Asociación de Magistrados, etcétera, motivó que esta procuradora fiscal dijese textualmente que esta comisión o que la Corte no puede representar la palabra ni la voluntad de todos los magistrados a través de manifestaciones públicas. Y agregó: no nos sentimos identificados con el mensaje ni que resultaba una visión sesgada de la independencia judicial. Esto se quiere, de alguna manera, entonces, infundir confusión a la gente sobre el adecuado rol que tiene que tener la justicia. Y la tercera forma de interferir la actuación del Poder Judicial, que es la que aquí básicamente quería centrar mi posición, lo ha sido a través del denominado Consejo de la Magistratura de la Nación, que es una institución que se creó en el año 94 en la reforma constitucional y que la verdad es que desde el gobierno se ha buscado que no funcione como es debido. Este Consejo fue una institución introducida con el propósito de alejar el nombramiento y remoción de los jueces de las luchas y negociaciones propias de la política partidaria. Es público y notorio en la Argentina, al menos, que este objetivo no solo no se alcanzó, sino que incluso se desvirtuó con la reforma de este Consejo. O sea, tuvo una primer ley que se reformó durante la gestión de Kirchner, que fue calificada como inconstitucional, mereció reproches y acciones judiciales de parte de nuestro colegio y de parte del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. No llegó a dictarse ningún fallo de fondo en esta causa, pero hay que tener en cuenta que por esa época los abogados en la Argentina, al menos no éramos tanto, me estoy refiriendo al año 2006, no estábamos tan conscientes de lo que era el valor de las instituciones, mientras, ¿no es cierto?, que suele suceder, la verdad, mientras las economías, ¿no es cierto?, personales de mucha gente, y no me refiero en este caso, hablo por los abogados, pero la de los empresarios también funciona en Latinoamérica, las instituciones, ¿no es cierto?, se dejan un poquito de lado. Es importante tener en cuenta, igual que como reacción a esta reforma del año 2006, nuestro colegio en particular realizó una gran actividad tendiente a empezar a alertar a la gente respecto de la independencia del Poder Judicial y lo importante que era tener un Consejo de la Magistratura que estuviera a la altura de este desafío, es decir, de garantizar la independencia del Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura es el órgano que está encargado de seleccionar a los jueces, o sea, el proceso de selección, y también tiene a su cargo la posibilidad de establecer los procedimientos de remoción de los jueces. Entonces, fíjense qué importante que es este organismo. No obstante, esta reforma que les comentaba el año 2006, que alteró de alguna manera la composición del Consejo en cuanto le dio mayor prevalencia a los legisladores que lo integran. Este Consejo está integrado por legisladores, por representantes de los abogados de la matrícula, representantes de los jueces que son elegidos por ellos mismos, igual que en el caso de los abogados, y por representantes del sector académico. ¿Qué se hizo en el año 2006? Se dio mayor influencia al sector de legisladores. Pero no obstante eso, la reacción que yo les comentaba que vino llevando a cabo la abogacía, permitió que en la última renovación del Consejo, que se hizo en el año 2010, nosotros como colegio conformamos una agrupación para elegir los representantes de los abogados y lo propio hizo la Asociación de Magistrados y se obtuvo al menos
tener el número necesario para que el oficialismo no tuviese la mayoría en los procesos estos de selección ni de remoción de jueces. Es decir, no se consiguió la mayoría para poder seleccionar buenos jueces y nombrar y remover a los que no lo merecen, pero por lo menos se consiguió una capacidad de bloqueo. Y fue precisamente un poco frente a esta situación, y también teniendo en cuenta que el año pasado, sobre fines del año pasado, se tomaron decisiones que no le gustaron particularmente al gobierno, gobiernos que, como bien decía el presidente Hurtado hoy, ¿no es cierto?, tratan de, bajo la apariencia de una democracia formal, ¿no es cierto?, ejercer presión o manejar los tres poderes. Ciertamente no le gustaron un par de pronunciamientos, uno que decía el doctor Lustó referido a la denominada ley de medios, y otro también que tuvo que ver con un intento de confiscación de una propiedad a una entidad centenaria que se le había vendido una propiedad del Estado y pretendían revocarla porque esta entidad es representativa de los intereses del campo y el campo en la Argentina está enfrentado con el gobierno. Entonces allí fue que, sobre fines del año, se anunció que se iba a emprender un proyecto de reforma de la justicia. Y este proyecto, que la verdad que no tenía en los hechos que se denominó, fíjense, proyecto de democratización de la justicia, como claro, se utilizan estas terminologías, porque si yo hablo de democratización parecería que no hay nada malo en el medio, ¿no es cierto? Pues en este caso, la pretendida democratización en realidad apuntaba a una suerte de domesticación o sometimiento de la justicia. ¿Por qué? La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, que además se aprobó en tiempo récord, pese a la oposición, ¿no es cierto?, que hicimos desde el colegio nuestro y diría de varios colegios de abogados del país, buscó convertir al Poder Judicial en un actor más de la política, sujeto a los vaivenes de esta última. ¿Qué pasó? Además del desequilibrio que introdujo en los estamentos que componen el Consejo, en violación a lo que dice la Constitución, porque tenemos un artículo de la Constitución que establece que debe haber en ese Consejo un equilibrio entre los estamentos de la política, es decir, los legisladores, los abogados y los jueces. Se estableció allí que el candidato de un partido, ¿no es cierto?, que lograse estas elecciones, se pretendía que se unifiquen junto contra las elecciones presidenciales de manera tal que todos los candidatos o todos los consejeros de este Consejo fuesen elegidos por el voto popular. ¿En qué se traduce esto? Bueno, que si el que gana, casi se podría decir, se lleva todo, porque quien ganó la mayoría en el Congreso, si se puede dar esta circunstancia, quien además obtuvo la presidencia, además se llevaría el control de este Consejo de la Magistratura, que tiene a su vez la posibilidad de influenciar o presionar a los jueces porque puede designarlos y además puede removerlos. Esto ciertamente deformaba la esencia de nuestro sistema republicano, en donde el Poder Judicial constituye el órgano natural que ejerce el control de legitimidad sobre la actuación de los otros dos poderes, lo cual ciertamente atenta contra la división de poderes. En el caso, también esta reforma judicial incluyó varios proyectos, que era la reforma de lo que se llama las medidas cautelares contra el Estado. O sea, en este caso, el proyecto estaba claramente dirigido a dificultar la posibilidad para los particulares de obtener el dictado y limitar la vigencia en el tiempo de este tipo de medidas cuando la otra parte fuese el Estado, estableciendo requisitos más graves de los que ya son complejos, ¿no es cierto?, para que un juez dicte una medida contra el Estado. Y esto, siempre que un juez, si esa ley estuviese vigente, estaría además con la amenaza de este Consejo de la Magistratura, que en teoría, conforme lo quería la ley, iba a ser dominado por la mayoría. También otra parte de este proyecto fue crear cámaras de casación. Cámara de casación es decir, una instancia más sobre las cámaras de apelaciones, que en realidad esto es paradójico, ¿no es cierto?, porque si se quería mejorar la justicia, no es agregando una instancia, una cuarta instancia. Nosotros tenemos la primera instancia, la Cámara de Apelaciones, y después eventualmente
la Corte Suprema, acá se pretendía agregar una instancia más, con lo cual mal servicio, ¿no es cierto?, para los justiciables. Y fue este atropello, diría, institucional, lo que llevó a nuestro colegio a accionar en la justicia para impugnar la constitucionalidad de estas leyes. Lo importante de esto es que lo hicimos en forma mancomunada junto a toda la abogacía de la Argentina. Lo hicimos el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que agrupa alrededor de 60 y pico de colegios de abogados en toda la Argentina, es decir, en las distintas provincias. Y esto tuvo su correlato en el Poder Judicial, donde numerosos jueces de primera instancia hicieron lugar a los planteos de medidas cautelares dirigidos a suspender la vigencia de aplicación de estas leyes, de esta ley básicamente que reformaba el Consejo de la Magistratura, y llegó finalmente hasta el más alto tribunal, a la Corte Suprema, que puso las cosas en su lugar y declaró la inconstitucionalidad de muchos de estos artículos de la Ley de Reforma de la Justicia, los cuales, gracias a Dios, entonces no se encuentran hoy vigentes. Y creo que es importante poner de manifiesto acá que esta unión que se logró entre todos los abogados de la Argentina se consiguió porque no se trataba de combatir a ningún color político determinado, sino una legislación que como abogados estimábamos contraria a los más elementales principios republicanos, que volveríamos a cuestionar ciertamente si otro gobierno quisiese hacer lo mismo. Y también fue fundamental la reacción de la población en esto, porque se manifestó en todo el país bajo la consigna de la independencia del Poder Judicial. Y esto fue importante porque los jueces son hombres, ¿no es cierto? Y necesitan también sentirse respaldados. No era solamente la labor de los abogados que fuésemos a plantear las acciones, sino también se necesita un juez que las recepte, y esto afortunadamente tuvo lugar. Se dictó así un fallo que se conoce como la causa Rizzo, en donde la Corte Suprema, la verdad que si uno lee ese fallo, le dio una clase de instrucción cívica, ¿no es cierto?, al gobierno, y además porque la Corte lo hizo, creo que adrede, para que este fallo pudiese ser leído por la gente, y no solamente por abogados, y desde ese punto de vista creo que es muy esclarecedor. Sin perjuicio del hecho, creo que nuestro paso, por lo menos en la Argentina, nuestro próximo paso, debe ser, sí, propender a una verdadera reforma de este Consejo de la Magistratura, de modo de adecuarlo a los criterios constitucionales donde se garantice el adecuado equilibrio de los estamentos. Es por eso que, en oportunidad de celebrar recientemente los 100 años de la creación de nuestro colegio y frente a una nutrida audiencia en la cual estaban representados la Asociación de Magistrados, todos los colegios de abogados de la Argentina, la Federación Argentina de Magistrados, la Asociación Nacional de Magistrados, les propuse el desafío de tratar de elaborar en forma consensuada un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que lo encarrile, para lo cual fue pensado en la reforma constitucional de 94, para ser presentado el año que viene al Congreso de la Nación, que tendrá una nueva integración después de las elecciones que tenemos ahora de medio término el 27 de octubre. Los abogados creo que en este caso demostramos lo que puede la unión y la fuerza y la independencia del Poder Judicial en lo que quizás podríamos denominar de alguna manera como la batalla por la justicia, que impidió esta reforma en el Consejo de la Magistratura. Ciertamente el trabajo que nos queda por delante en defensa de las instituciones es mucho, pero creemos que es un buen comienzo para la recuperación de las instituciones en la Argentina. Muchas gracias por escuchar.